Muy buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, mis amigos. Estamos hoy aquí reunidos nuevamente para poder tratar estos temas tan especiales que nos convocan a todos para poder seguir creciendo, aprender día a día más y sobre todo despertar nuestra conciencia. El día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a recibir a un doctor, un especialista en un tema que realmente es muy polémico, como es el hecho del descubrimiento de las momias de Nazca. Los invito a conocerlos y a compartir con nosotros este interesante tema. Le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado, el doctor José Río López. Buenas tardes, José, bienvenido. Buenas tardes, Marielle. Te agradezco la invitación para tu programa y pues compartir con las personas que siguen tus transmisiones esta información sobre las momias de Nazca. Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy amable en darnos esta oportunidad de conocerte y conocer tu trabajo. Sabemos que es un tema muy controvertido, pero realmente todos los que nosotros formamos parte de esta comunidad Reino de los Ángeles, perseguimos y buscamos otros conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Voy a presentarte a nuestra comunidad para que ellos también te conozcan sobre quién sos y cuál es justamente tu tarea. El doctor José de la Cruz Río López es egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la carrera de licenciatura en Biología. Su desarrollo como profesional ha sido en el área de conservación de tortugas marinas en el campamento tortuguero de Chencan, Champotón, Campeche, en los años 2001 y 2002. Desde el año 2016 hasta la actualidad, se ha desempeñado como biólogo del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche de la Secretaría de Salud, en el que se desempeña actualmente como analista y microscopista en la sección de parasitología y marea roja en el área de salud pública. Ha participado como ponente en distintos temas relacionados a la salud pública y en el año 2017, exactamente el 11 de julio del 2017, participó en la conferencia de las momias de Nazca en Perú, donde expuso los resultados de la investigación preliminar de los cuerpos tridáctilos de características de reptil. En 2018 ha presentado los resultados preliminares de su investigación de los cuerpos tridáctilos en el Congreso de la República del Perú. El 6 de noviembre del 2019 presentó el estudio histológico y bioquímico de tejido en los cuerpos tridáctilos de Nazca en la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Realizó la conclusión del libro Descripción científica de diapositivas de Hilda Rey, autor biólogo en este tema, el doctor José de la Cruz Río López, junto con el prólogo del maestro en ciencias José Jesús Salce Benítez. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado y vamos a dejar que él mismo, bueno, comience con esta presentación, José, pero en realidad a nosotros nos gustaría también charlar, ¿m? Desde la amistad, desde este nuevo conocimiento, no solamente que puedas exponer, sino que también podamos hacerte preguntas. Sí, sí, claro, con todo gusto. Saludos. Bienvenido. Pues bien, yo formé parte de un equipo que fue a investigar estos cuerpos en Nazca, Perú. Yo tuve conocimiento de ello en el 2016, en el mes de septiembre, y esto se debió a que un amigo de España
que se llama José Cernellet, me hizo la invitación de participar en una investigación para estudiar unos restos que había tenido el conocimiento por parte del señor Luis Quispe, que posteriormente conoceríamos como Craux, que fue la persona quien en un principio dio a conocer estos hallazgos. Entonces él estaba interesado en que se pudiera estudiar. Y es así como yo entro en contacto con el señor Luis Quispe para darle el apoyo de investigación que se pudiera requerir con lo que él tenía a mano. Es así como me intereso en el caso y me empieza a mandar rayos X, los dictámenes que le proveían los primeros o las primeras estudios que él con sus recursos podía hacer. Entonces era su interés el que se puede estudiar esto. En un principio me pareció correcto de su parte, pero bueno, pues el tema ya lo manejaba él como cuerpos, restos de origen, pues sí, desconocidos precisamente, pero pues en el tema ufológico. Entonces despertó gran interés, que de hecho tuvo, se le hizo algunas entrevistas señalando sobre este hallazgo. Él se acerca con el Instituto Incari para darle estas piezas a que se iniciara una investigación. Entonces el Instituto Incari, por parte del señor Thierry Yamin, empieza a dar a conocer una serie de información de fotos, rayos X que se empezaban a hacer en estos cuerpos. Tenía la participación del doctor, de un doctor, de un médico cirujano que estaba apoyando en el estudio. Y entonces yo de una u otra forma me enteré sobre esto que estaba ocurriendo, y como ya tenía yo en inicio el contacto con el señor Luis Quispe, pude contactarme con Thierry Yamin, que es el presidente del Instituto Incari, por lo que hice inicialmente con el señor Luis Quispe, de tener el interés de estudiar estos cuerpos. Entonces, yo hablé con él, con el señor Thierry Yamin, para que de una u otra forma nosotros pudiéramos apoyarlo con los estudios que se requerían para determinar si eran auténticos estos cuerpos o no. Entonces, él me envía información y es así como iniciamos el proceso de conversación, pláticas, para que en el mes de abril del 2017 nosotros hiciéramos un viaje a Perú y pudiéramos investigar de qué se trataba esto. Posteriormente, en el mes de junio, se dio a conocer la información por parte de Gaia, que es quien nos apoyó en esta investigación a través del licenciado Jaime Maussan, que fue invitado para esta investigación. Él en un principio no quería involucrarse. Yo le insistí. Yo ya tenía el antecedente con él de haber trabajado una investigación del cual tengo un libro que realicé. Y logré convencerlo alrededor de un mes que estuve insistente con él, enviándole la información que el señor Thierry Yamin ya me había proveído. Se da cuenta o dimensiona sobre la posibilidad de que esto pudiera tratarse de algo real o pudiera tratarse también como de algo fraudulento, y pues se tenía que investigar. Y es así como nos involucramos para de tal manera en el mes de abril viajar hasta allá. Entonces es así como inicia esta odisea en busca de lo que nosotros como especialistas, yo en el área de la biología, podíamos aportar al estar ahí viendo esos cuerpos. Es así como inicia todo esto.
nos parece por más interesante. Estoy acá, bueno, un poco complicada con el audio, estamos, pero de todas maneras está saliendo muy bien la transmisión. Te agradezco nuevamente, José, que te hayas acercado. Y quería comentarte esto. Inicialmente, la investigación es más que importante y reveladora por muchos sentidos, que no solamente involucran el tema de la ciencia. Cuando me contacté con vos amablemente, comentaste el hecho de que más allá de las controversias, esto había que llevarlo adelante con algo que bien dijiste desde tu sabiduría, que es que con el tiempo se va a ir comprobando todo lo que es verdad o no, pero hay un hecho fundamental. Esto es un hecho que sucede. ¿Nos podrías contar precisamente en qué año se descubrió esto de las momias? Y basado en eso, nosotros, bueno, ya comenzaste a contarnos que vos te acercaste para poder realizar las investigaciones pertinentes, que se hizo luego la invitación a Maussan para que pudiera participar. Y a priori, ¿cuáles fueron los estudios que se hicieron para esa comprobación que comentaste iniciaba? Sí, fue muy importante el hecho de que nosotros fuésemos al sitio, al lugar donde se encontraban estos cuerpos. Teníamos que involucrarnos de manera directa. Ciertamente el hecho de haber recibido fotos, fotografías, imágenes, videos de lo que se veía ahí, cuerpos pequeños, pues ciertamente no podíamos tener una evaluación directa sobre ello, o una opinión. Cualquiera, en su sano juicio, diría que eso no es verdad, no es real, porque sabemos de antemano, o yo como biólogo, que no existe algo así en la Tierra, al menos en la Tierra, no tenemos seres con esas características que hayan evolucionado en el proceso de la evolución de las especies. Basándonos en ese principio de conocimiento, evidentemente hubiéramos desechado la idea de que esto pudiera ser real. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención es ver esos cuerpos con características del cual yo desde el 2015, junto con el doctor José de Jesús Alce Benítez, veníamos investigando precisamente sobre un par de diapositivas que se encontraron en Estados Unidos, en Sedona, donde vemos un cuerpo de 3 dedos, que tiene 3 dedos, un cuerpo de característica no humana, y que tiene pocas costillas y que sus características nos relaciona más a un ser de tipo reptil que a un humano. Entonces, basándonos en esa experiencia y viendo estos cuerpos con esas características muy similares, es como nos acercamos para poderlo investigar. En este caso fue la curiosidad la que nos llamó poderosamente la atención, que es uno de los elementos básicos para la investigación científica, la curiosidad de saber de qué es lo que se trata. Entonces es así como fuimos a ver esos cuerpos para constatar el hecho de que teníamos un elemento físico que se podía estudiar. Entonces, esa es la base principal, fundamental de nuestra participación en la investigación. Excelente, José. Realmente pienso que más allá de estos preliminares, ¿no? Porque esto recién comienza, todavía está en una etapa donde hay mucho por investigar. Lamentablemente, no solamente con esta cuestión de las momias, sino con otros descubrimientos. A veces pareciera que la ciencia es como que se queda un poco corta en el hecho de poder descubrir ciertos elementos que nos lleven a verificar o no de qué es lo que nosotros estamos viendo y tratando. Más adelante vamos a hablar de algunas preguntas que incluso nuestro grupo de gente nos ha acercado
Pero bueno, vos indicame cuándo podemos pasar las diapositivas o si querés comentar algo más, bueno, te estoy acompañando. Sí, como comentario, fue importante el hecho de ver en primera persona esos cuerpos. Hicimos un estudio inicial de in situ de observación, es uno de los elementos base principal de la ciencia. Entonces, partiendo de ahí, se empezaron a dar por añadidura y en base a los elementos de la ciencia, poder hacer las observaciones, ver estos cuerpos, tomarle muestra, mandar a analizar, hacer estudios y al final de cuentas pues teníamos resultados y esos resultados pues indudablemente nos podía dar elementos para sustentar si esto se trataba de algo real, de algo genuino o algo que pudiera haberse elaborado para poder engañar a la gente. Entonces partimos desde ese principio y es así como inició todo esto que hoy en día eh, es importante señalar que dos instituciones de Perú, dos universidades, están haciendo sus estudios propios para saber si esto de lo que nosotros aportamos en un inicio de la investigación se corresponde en los mismos resultados. Entonces, pudiéramos iniciar, si gustas, las diapositivas para mostrar estos elementos que encontramos de la investigación aquí, y que se presentaron en su momento tanto en la Universidad de Ica como en el Congreso de la República de Perú. Ok. Entonces, recientemente tuve la participación por parte de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, que se me invitó para hacer esta presentación de los hallazgos que se tuvieron en el estudio inicial, que nos ha llevado y que ha llevado a que este caso se pueda ampliar la investigación, que es lo que nosotros en un principio hemos solicitado, que sean otros científicos, otros investigadores que accedan a los cuerpos y que ellos den un dictamen respecto a ello. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, tenemos indicios y esos indicios se deben de ampliar en la investigación. Entonces es aquí como podemos nosotros aportar esos resultados y que pues queda a consideración de cada quien si decide aceptar que se trata de algo genuino en base a la evidencia científica o bien considerar que se trata de algo que no es cierto, que a consideración de cada quien saque su propia conclusión. Entonces, esta es la intención de presentar este pequeño informe y no convencer absolutamente a nadie respecto a si esto es real o no lo es, que cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, ha habido una polémica muy grande respecto al sitio de hallazgo. Ciertamente hay una condición aquí por parte de quien lo descubrió, el señor Leandro Benedicto, de que el sitio del hallazgo no se diera a conocer públicamente, porque esto iba a llevar situaciones que pudieran hasta cierto punto comprometer el sitio en sí, una que pueda ser tomado por parte de la autoridad y evitar el acceso a ese lugar. Otro es de que se pudiera en un momento dado al dar a conocer este sitio, llegar a mucha gente a pretender saquearlo. Y entonces, y con la finalidad de que esto ocurriese, se ha evitado dar a conocer el sitio exacto de dónde se encontró. Pero sabemos perfectamente que este lugar correspondería a un sitio en Nazca, entre Nazca y Palpa, donde se encuentran las figuras en lo que es las áreas desérticas del desierto. Entonces eso es lo más intrigante sobre este hallazgo de estos cuerpos, que se encuentra asociado a esas áreas enigmáticas del Perú.
Entonces, es aquí donde tenemos en un radio de 50 kilómetros el sitio probable de hallazgo donde se encontraron estas momias, estos cuerpos desecados de 3 dedos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de tener acceso a un determinado número de cuerpos de seres de características verdaderamente extrañas, que en cierto modo, en base a las descripciones biológicas de sus características, en el caso de la biología llamamos características fenotípicas, que es lo que una especie en particular nos puede proveer para determinar su naturaleza biológica o su origen biológico. En este caso, estos seres, que es un conjunto de aproximadamente 10 cuerpos que pudimos analizar, que pudimos ver, al menos en los pequeños, de 60 centímetros, guardan una relación anatómica entre cada uno de ellos. Eso es lo más sobresaliente, que son cuerpos de características humanoides, pequeños, brazos, piernas, tronco, como las tiene la especie Homo sapiens. Eso llamó poderosamente nuestra atención. Y es así como iniciamos las observaciones de cada uno de ellos, de los que pudimos tener acceso, y registrar la información, mediciones, pesos, características que presentaban, para poder tener una idea de ante qué estábamos. Ciertamente se señaló, muchos dijeron que se trataba de elementos elaborados con cartón, con pegamento. Entonces vino una serie de descalificaciones respecto a este hallazgo. Un grupo particular de personas pues pusieron su esfuerzo para denostar no solamente el caso o el hallazgo, sino hasta nuestras personas. Nos atacaban a nosotros mismos, nos trataban de desacreditar, cuando que esto verdaderamente se trata de estudiar, independientemente a quien lo haga o quien lo realice. Entonces, nos vimos envueltos en este escándalo mediático, que realmente no era necesario, sino lo importante era obtener resultados de estos cuerpos que se estaban presentando, de saber de qué se trataba. Entonces, esto fue lo importante, inicialmente la investigación in situ, que es lo más relevante para que tú puedas determinar si lo que estás viendo ahí verdaderamente tiene el elemento suficiente para poder ser investigado. En caso contrario, lo desechas y no continúas la investigación, porque pues de antemano no tendrías los elementos suficientes para poderlos estudiar. Pero aquí era interesante de saber de qué se trataba. La siguiente imagen. Se hicieron una serie de estudios de investigación. Estos estudios de investigación están basados en análisis de laboratorio, en análisis por parte de especialistas. No corresponde plenamente a nuestra opinión personal, sin no tener antes un elemento para poderlo sustentar. En el caso particular de la piel de uno de estos especímenes, se logró hacer el estudio histológico, que es un estudio a través de la obtención de tejido y pasado por un proceso de tinción, podemos determinar la naturaleza celular o no de estos elementos. Y para ello se hizo el estudio de la piel de uno de estos especímenes llamada Victoria. Este espécimen Victoria, que es una de las que se mostraron en las imágenes anteriores, no tiene cabeza, pero está sentada y con las manos
y cada una de ellas en la rodilla. Se hizo el estudio histológico y nos demostró que se trataba efectivamente de un tejido 100% biológico, de naturaleza biológica, que esto era producido a través de un proceso de un ser vivo. Porque decían que se trataba de cerámica, de madera, decían que era papel. Entonces nosotros teníamos que determinar de qué se trataba. Y lo interesante en el estudio de este tejido, de esta piel, es que esta piel corresponde, si comparamos con lo que conocemos y sabemos, tendría la característica como lo tiene la piel de un reptil. Recordemos que los reptiles son escamosos, tienen unas placas queratinosas en el cuerpo que protege a estos especímenes en particular. Entonces, lo que encontramos en este tejido de piel que recubre estos cuerpos es precisamente queratina, como la queratina, como la conocemos nosotros, en las uñas, en el cabello, y hay una gran variedad de estas queratinas, pues tanto las uñas de la mano como el de los pies. Y aquí teníamos este elemento ya analizado y determinado de que se trataba de queratina o de un tipo de queratina, del cual quedan todavía elementos que investigar, estudiar, saber la composición bioquímica de esta queratina y poder identificar. Son parte de los estudios que todavía están haciendo falta por hacer, pero en la antesala propiamente de este hallazgo era precisamente de que estábamos, al menos de manera superficial, de tejido biológico y que no era otro elemento que fuera un elemento químico, por decirlo así, alguna pasta, algún pegamento o algo con el que se haya elaborado esto. Entonces no era el caso, no fue el caso con este tejido. Y con estos elementos pudimos desarrollar entonces las presentaciones de ponencias que se hizo en el mes de julio para dar estos resultados. Posteriormente, si seguimos en la siguiente lámina, tenemos ese otro cuerpo llamada María, es una momia de alrededor de 1,70 de estatura, del cual se realizaron estudios de tomografía computarizada. También inicialmente fueron hechas rayos X. Con los indicios que teníamos de los rayos X, habíamos determinado que se trataba de una estructura conformada por un esqueleto interno. Y entonces teníamos ya estos indicios de que se trataba de algo biológico, fuera de algo que nos imaginaran, que nos podíamos haber imaginado en un principio que haya sido elaborado. ¿Con qué? Pues hay muchos elementos que se utilizan para poder elaborar objetos que aparentemente se le da características como que alguna vez estuvieron vivos. Pero no fue el caso nuevamente, porque encontramos que había elementos anatómicos, estructurales, funcionales en su momento, que tenían que ver más con un ser vivo que con algo inerte. Esos fueron los pasos que se fueron dando para conocer y determinar de qué se trataba esto. Entonces, esa momia tiene aspectos muy interesantes en sus características. De antemano, con esas características que tiene, como mano de 3 dedos con 5 falanges, pie de 3 dedos con 5 falanges igual, no tenía pelo, no tenía pabellón auricular, pues los ojos aparentemente eran de tamaño grande, pero ya con los estudios por parte del especialista ha dicho que pues, los ojos realmente eran de tamaño normal a cualquier persona. La nariz tenía una pequeña nariz,
no como la nuestra, era un poco más reducida en su tamaño, aunque pues ciertamente como una característica distintiva, diferente a un Homo sapiens, pues no, porque pues también tenemos estructuras nasales. Por ahí no iba la diferenciación entre un ser humano y algo que no lo fuese. Pero sí había características como la falta del pabellón auricular, que no tenían orejas. Y no vimos en ningún momento en las observaciones in situ de que estuviera cortado, estuviera modificado o alterado este cuerpo. Estaba totalmente intacto. Hasta el día de hoy lo está, sin embargo, se le han roto algunos dedos porque es una momia y es frágil. Pero el resto en su constitución, a excepción de las caderas donde permanecía sentado, pues el peso mismo del cuerpo afectó esas estructuras óseas de la sentadera, de la cadera, hasta el grado de fracturar lo que es el coxis. Estaba lastimado, estaba deteriorado, estaba dañado propiamente. Pero fuera de ese contexto del daño, no había en el cuerpo en sí algún indicio o evidencia de que fue cortada o que fue nuevamente pegada o se le haya puesto otros elementos para supuestamente ocultar esas modificaciones. Y llamó mucho la atención de estos cuerpos porque se encuentran envueltos en una capa blanquecina, que muchos dijeron para descalificar que esto se podría tratar de algo importante, de que se había pintado con pintura blanca para ocultar esas modificaciones. Luego dijeron que no, que se había utilizado yeso con la misma tónica de ocultar esas supuestas modificaciones. Sin embargo, sabemos por estudios de laboratorio y no por opiniones ni suposiciones que ese polvo que envolvía estos cuerpos o que actualmente continúa poseyéndolo, se trata en realidad de tierra de diatomea. La tierra de diatomea ciertamente es un compuesto sílice que está constituido por microalgas fosilizadas, que estos ocurrieron, su fosilización, perdón, ocurrió desde hace millones de años en el transcurso del desarrollo evolutivo del planeta Tierra. Lo interesante es que al hacer el estudio de datación por carbono 14, nos encontramos con la sorpresa de que quien momificó estos cuerpos o los puso en esa condición sabía perfectamente que la tierra de diatomea era un excelente material de conservación en cuerpos para evitar su putrefacción, para evitar que sean comidos por insectos, por una serie de elementos que deterioraran con el tiempo estos cuerpos. Y fue un hallazgo increíble porque eso parecería más como que quienes momificaron estos cuerpos lo hicieron pensando en que en un futuro se pudieran encontrar y se pudieran estudiar estos cuerpos. Me parecía algo premonitorio por parte de quienes lo hicieron. Entonces, es así como continuamos con la investigación y nos vamos involucrando más por estos hallazgos precisamente que nos íbamos encontrando en el camino, en el proceso del estudio de los laboratorios que hacían. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Hay características muy interesantes con respecto a esta momia, la momia María. Se le denominó de ese nombre y en base a que el señor Leandro Benedicto Rivera había sido inicialmente de manera anónima
Thierry Yamin le había puesto ese nombre de Mario para ocultar su nombre real y evitarle pues alguna situación de problemas, porque se estaba dando a conocer estos hallazgos. Y pues él no tenía la intención en un principio de que se supiera quién lo descubrió. Entonces, como él, y a mí le llamó Mario a él, pues entonces quedó esta momia como María, porque en el estudio, por parte de los especialistas que la vieron, determinaron que por las características anatómicas de las caderas, correspondería más al género femenino. Entonces, se determinó que se trataría de un espécimen de característica femenina o en el caso como el género humano, la especie humana, mujer. Y es así que se le denomina María y hay detalles muy interesantes. Solamente con ver hasta cierto punto las imágenes y que nos revela algunas características, desde ahí nos hace llamar poderosamente la atención para poder saber o determinar de qué se trata. En el caso de la momia María encontramos, así como la piel que investigamos histológico en los cuerpos pequeños, en el caso de la momia María encontramos en el antebrazo una serie de protuberancias que igual las encontramos en los cuerpos pequeños de 60 centímetros. Desafortunadamente no pudimos extraer piel para que pudiéramos estudiar histológicamente y determinar si esa piel es similar al de los cuerpos pequeños. Pero bueno, es parte del estudio y la investigación que queda pendiente por hacer, que las universidades que hoy en día ya tienen esos cuerpos en su poder, lo están investigando. Otro detalle importante de la momia María son sus dedos. Si ustedes pueden apreciar con la imagen que se encuentra, pueden apreciar que son unos dedos muy gruesos, mucho más gruesos que los dedos humanos, que nuestros propios dedos. Entonces, tiene características muy reveladoras este cuerpo. Otra característica que no mencioné y se me pasó fue el del cráneo. Es un cráneo mucho mayor que el nuestro. El doctor Salas, quien es el especialista en rayos X, determinó que la momia María tiene un porcentaje del 19% mayor que el de Homo sapiens, o sea, un volumen craneal mucho mayor. Pues podemos ver que esa momia tiene el cráneo alargado, como los que como que se han encontrado en los cráneos de Paracas, que son cráneos alargados. Pero el alargamiento del cráneo humano no varía el volumen del cerebro, solamente se alarga, pero el cerebro sigue siendo el mismo volumen. En el caso de la momia María, el porcentaje del volumen es mayor que el de la especie humana. Eso es lo que se determinó por parte del doctor Salas. Esto se tiene que validar nuevamente con los nuevos estudios. Y ya nos dirá la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica qué es lo que ha encontrado. Si las afirmaciones iniciales que se dieron respecto a estos cuerpos se corresponden a lo que es realmente y corresponde a este cuerpo. Pues por eso es importante que otros especialistas, otros profesionales lo continúen estudiando. Si seguimos en la siguiente imagen. Nuevamente vemos que en el caso de la momia María, enfocándonos propiamente en las características estructurales de lo que es el pie propiamente, pues vemos diferencia con la especie humana. Vemos un cambio en las estructuras anatómicas de lo que es algunos huesos,
que lo hace ser diferente y distinto a la especie humana. Se ha señalado o han señalado que están amputadas, que están cortadas. Bueno, al menos nosotros en nuestro estudio inicial no encontramos nuevamente ningún indicio de esas alteraciones. Y no es difícil poderlas identificar, porque si a una momia tú le amputas un dedo, en este caso 2 dedos, los laterales, evidentemente va a perder la continuidad del tejido, de la piel. Vas a dejar expuesto músculos, vas a dejar expuesto estructuras óseas, que cualquier especialista o forense puede identificar plenamente. No se encontró cortes, no se encontró suturas, enmendaduras, algo, un indicio que nos indicara que esto había sido alterado. Entonces, al no haber esa evidencia física y con lo que encontramos con el estudio de tomografía computarizada, concluimos de que las estructuras de manos y pies se corresponden a estructuras genuinas que no han sido alteradas y que en su integridad corresponde entonces a un espécimen con esas características fenotípicas. Evidentemente, para que esto ocurriese, debería de tener características genéticas que se pueden identificar de la presencia de solamente 3 dedos en manos, 3 dedos en pies y la presencia de 5 huesos falanges, que en el caso de la especie humana, en nosotros solamente tenemos 4 en los dedos, a excepción de los dedos oponibles. Entonces, y eso pues se tiene que revelar en estudios futuros sobre genética. Entonces ya teníamos estos elementos importantes que nos daban el sustento de que se tenían cuerpos con esas características extraordinarias y que se tenían que continuar en la investigación, se tenía que llegar a una conclusión final, pero nosotros no podíamos tener todos los elementos porque solamente tuvimos un tiempo determinado esos cuerpos como para poder ampliar la investigación. Entonces, ante la imposibilidad de continuar con el estudio, solicitamos desde un inicio que otros científicos, otras universidades, otras instituciones de investigación se acercaran al caso, prestaran atención y lo pudieran estudiar. Entonces, estábamos abiertos ante esa posibilidad, aunque desde un principio es un grupo de detractores, no solamente personas que no pertenecen a las áreas de investigación o de alguna institución, junto con los que sí pertenecen a instituciones del Perú, momiólogos, especialistas en paleontología, se fueron sobre el caso, dijeron que era un fraude, que no se tenía que estudiar, que ellos estaban seguros de que se había alterado. Entonces, vino una serie de descalificaciones por parte de estas instituciones para que el caso se cayera. Pero lo más extraño es que querían decomisarlas, se las querían llevar. ¿Y con qué finalidad? Pues con la misma finalidad con que ellos en un principio negaron todo esto. Y se hizo un informe donde se decía que eran huesos de animales diversos, con un conglomerado de tejido. Y pero pues nosotros estábamos demostrando que esto no se trataba de un conglomerado de tejidos, sino de algo bien estructurado anatómicamente, con componentes biológicos de tejidos, músculos, tendones, órganos internos, etcétera, etcétera, que nos estaba indicando que esto representa algo de gran interés para su investigación. Y pues nosotros continuamos, a pesar de todo descalificación, de todos estos ataques, nosotros continuamos insistiendo en que se siguiera investigando. Entonces, pasamos a la siguiente imagen.
Y, y pues hemos estado profundizando en el estudio, en el análisis de estos elementos, apoyados evidentemente con toda la información que nosotros fuimos recopilando durante ese tiempo que pudimos tener acceso a estos cuerpos. Evidentemente, por las características de esos pies, así como se están apreciando ahora mismo en pantalla, tenía características que difícilmente, o la constitución anatómica como estaba, difícilmente podía replicarse a través de una alteración, porque ello se descubriría inmediatamente, porque sabríamos que hay tejido cortado, hay tejido eliminado, hay desplazamiento de los huesos de las posiciones originales, donde estaría o correspondería a lo que conocemos de la anatomía humana. Y aquí, con el estudio de las tomografías computarizadas, no logramos encontrar nada de ello. No solamente en la opinión de nosotros, como principales investigadores del caso, sino con la participación de otros especialistas en la materia, como es el estudio de tomografía, de rayos X, que también aportaron ellos sus opiniones y nos dijeron, esto corresponde a algo genuino que no ha sido alterado, que no ha sido modificado. Esas fueron sus conclusiones que sacaron ellos a partir de estos elementos que se obtuvieron de las tomografías y los rayos X y de la observación in situ que también pudieron realizar. Entonces, tenemos elementos que al irlos reuniendo, evidentemente nos llevaba a una conclusión de que esto era genuino y era real. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es precisamente lo que nos permite la tomografía computarizada, que es una reconstrucción en 3D de esas extremidades de la momia María. Y pues aquí, como señalamos, que encontramos que hay tendones, hay tejido, hay músculos, que ciertamente, y repito nuevamente, que si hubiera sido alterado, cortado, se vería en primera instancia y con las observaciones directas hacia el cuerpo. Entonces, no vimos nada de esto y pues eso alentó más nuestro interés en que se continuara con la investigación, porque evidentemente si en un principio, en un inicio hubiéramos visto y nos hubiéramos percatado de alteraciones, pues simple y sencillamente no continuamos con el caso, lo denunciamos porque así ha quedado establecido. Si nosotros encontrábamos que esto había sido producto de una alteración, de una modificación, evidentemente un fraude, lo íbamos a denunciar. Y la persona quien entregó sus cuerpos, pues tenía que darle una explicación a la autoridad. En este caso, no encontramos absolutamente nada que indicara esa alteración, esa modificación. Si no, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y nuevamente, continuando con estas observaciones en las características, encontramos huesos de formas distintas a los huesos que conocemos. En el caso del pie, ¿no? Continuamos con el pie de la momia María, pero esta es distinta, es diferente. En el caso del hueso calcáneo, como podemos apreciar aquí, haciendo uno comparativo entre la especie humana Homo sapiens y la momia María, pues encontramos una diferenciación en la característica anatómica entre estos dos huesos. Ya con esta evidencia
y nos indicaba efectivamente que esa criatura, ese espécimen, pues tenía una conformación distinta a la especie humana. Y señalaron de que se había cortado. Imagínate nada más tener un hueso interno en el pie, modificarlo de esa manera y no ver indicios de cortes de tejido, falta de tejido, discontinuidad en la piel. Pues, ¿cómo explicas que ese hueso sea diferente, sea distinto? Entonces, por más que han señalado que se le cortó, que se modificó, que se alteró, pues no tenemos la evidencia científica que así lo demuestre. Y eso es lo que hemos pretendido, que se dé la continuidad en el estudio, que vayan forenses, especialistas médicos forenses, sí, pueden ir los momiólogos igual, que conocen las momias y sus características, ir al sitio donde se encuentran estas momias y in situ dar un dictamen sobre el hecho de que pudiera estar alterado. Se les ha invitado a quienes están en contra de esto, que vayan, que lo hagan. Nosotros no tenemos ningún inconveniente y creo que de esa manera salimos de la polémica, pero pues no han ido, se han resistido a no ir, porque no quieren que esto se siga, no quieren que esto continúe y solamente dan por un hecho como falso en base a sus opiniones. Si continuamos con la siguiente lámina, encontramos precisamente que algunas estructuras anatómicas óseas no se corresponden propiamente a lo que conocemos con un pie humano. En el caso de la momia María, las falanges del pie, hay un conjunto de 3 de ellas, en lo que son las falanges distales, de característica muy especial, ya que agarran una angulación de 90 grados para apuntar hacia el piso una serie de almohadillas que se sitúan en la parte final de cada dedo. Esas almohadillas son de tipo semicirculares. Hemos notado la presencia de huellas dactilares que se encuentran en la punta de estos dedos. Entonces, es interesante esto y ciertamente muestra un desarrollo evolutivo de adaptación que permitía a este espécimen, a este ser de esta característica, el poder tener una caminata de bipedestación al hecho de que los dedos, al ser muy largos, si no tuvieran esta condición de la angulación de los dedos en la punta de los dedos, evidentemente al dar el paso, los falanges impactarían directamente al piso, al suelo. Entonces, esto lo que hace es un punto de apoyo y de amortiguación a esos dedos largos. Entonces, encontramos aquí un hecho de que si se tratase de algo elaborado, pues quien lo hizo o quien lo haya hecho, pues tendría grandes conocimientos en biomecánica, en movimientos de especímenes de organismos vivos. Y tenemos el entendido de que esto lo encontró una persona sin estudios más que algunos básicos y que no tiene ningún conocimiento sobre anatomía, medicina, biología, nada de eso. Entonces, lo que nos lleva a pensar que evidentemente aquí estamos ante la presencia de un hallazgo importante. Esto en base a los estudios que hemos obtenido y a las evidencias que nos hemos encontrado en el transcurso de la investigación. Si pasamos en la siguiente lámina.
lo más sorprendente y característico de esta momia María es los dedos de manos y pies. Bueno, aquí yo les había mencionado que la momia María tenía esos puntos de apoyo en esos dedos, angulados a 90 grados y tienen huellas dactilares. Lo más sorprendente de esto no es solamente el hecho de que podamos contar con cuerpos físicos, con cuerpos que son propensos a ser estudiados, a ser analizados, sino también el hecho de que en la antigüedad hay referencias arqueológicas de la presencia de estas criaturas tridáctilas o de 3 dedos. A mí me sorprendió demasiado recuerdo cuando llegamos a Perú y nos hospedamos en un hotel de Nazca, me impactó mucho el hecho de ver una gran manta en una de las paredes del hotel, donde había una gran cantidad de formas humanoides con 3 dedos. Toda la tela, este telar, estaba tapizado con esos seres de 3 dedos. Eso me llamó poderosamente la atención. Yo no conocía absolutamente nada sobre las culturas peruanas y dije, pues esto no debe ser una casualidad. Y yo me aboqué a estudiar sobre esas culturas antiguas del Perú. Y me encontré cosas muy interesantes respecto a las representaciones de seres tridáctilos, porque los hay, y en demasía. Y no solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo se pueden encontrar estas representaciones de seres antropomórficos, tridáctilos o de 3 dedos, incluso aquí en México. Aquí en México también tenemos estas representaciones. Cuando me aboqué a estudiar este fenómeno de la presencia de entidades tridáctilas en las culturas antiguas, y me enfoqué inicialmente en lo que en el Perú había. De acuerdo a los estudios de arqueología, los petroglifos que existen en algunos puntos del Perú, en algunos sitios, en algunos lugares, están datados en antigüedad de entre 7,000 a 3,000 años. Y me llamó mucho la atención porque eran los primeros registros que hay sobre entidades tridáctilas. De hecho, en Chichitara, en Nazca, no, es Palpa, entre Palpa y Nazca, ahí hay una piedra donde está dibujado uno de estos seres de 3 dedos. Entonces son de los primeros indicios de la antigüedad en el que se representaban estas criaturas, estas entidades. Posteriormente profundicé más mi investigación y encontré que habían telares hechos y dibujados a mano con una antigüedad de entre 1500 años antes de Cristo y que ya representaban estas criaturas de 3 dedos. Entonces, si vemos que a lo largo de la historia de las culturas antiguas o de la presencia humana en esas regiones, han habido estas representaciones o este interés de representar a estas criaturas, a estos seres. Y continué mi investigación, posiblemente el desarrollo de los telares, empezó la cerámica, los ceramios, también hay representaciones ahí. Pero mucho más atrás que los telares y los ceramios están las representaciones, no, un poquito después, están las representaciones en áreas de campos desérticos de criaturas que tienen 3 dedos, como en el caso que presentamos aquí en esta lámina, de este ser de 3 dedos encontrado en Chile apenas en el 2019
por un grupo de investigadores, del cual tengo contacto con ellos, he platicado con ellos y presentaron este hallazgo y que fueron al sitio a través eh, de la zona desértica para llegar al lugar donde se encuentra este grabado y que mide aproximadamente 25 metros de largo. Lo tomaron a través de un dron, estuvieron allá, constataron este hecho. Posteriormente pues, vinieron los detractores a decir que ellos lo habían hecho, que lo habían elaborado para que con ello se sustentara este engaño de las momias telidáctilas. Y pues los atacaron de igual manera. Para su mala suerte de estos detractores, revisando las imágenes históricas de Google, de Google Map, desde el 2006, al menos ese registro de esas imágenes, porque no hay más hacia atrás, se ve la presencia de este geoglifo en esa área, por lo cual, evidentemente, quienes fueron a tomarlos, fueron a constatarlo, no lo habían hecho. Entonces, pues fue una manera de querer desacreditar todo esto y queda evidente y patente de que allí hay un hecho relevante, histórico respecto a estas criaturas. Pero lo más importante de esos hallazgos arqueológicos, pues hoy en día se ha tenido la oportunidad de encontrar estos cuerpos, que ciertamente vendría a unir este pasado antiguo con estas representaciones y con la posible autenticidad, la presencia y posible convivencia de estas criaturas con las culturas antiguas. Y eso es lo que pretendemos determinar al hacer estos estudios en estos cuerpos. Ciertamente, y yo como te lo dije en una plática que sostuvimos, esto cambiaría totalmente la historia de la humanidad. Y ciertamente cambiar la historia de la humanidad no es de la noche a la mañana, eso va a llevar tiempo. Recordemos el descubrimiento de Galileo Galilei, que llevó más de 500 años en aceptarlo. Pero igual se le tachó de loco, se le tachó de que no tenía sentido su descubrimiento, pero al final de cuentas resultó verdadero. Ciertamente Exactamente. esto nos va a llevar tiempo igual poderlo asimilar y poderlo aceptar. Ahora bien, doctor, nosotros cuando hablamos sobre este tema del cambio de la historia y del tiempo que a lo mejor va a llevar para que sea reconocido este hecho a nivel mundial, sin embargo, nosotros también podemos pensar que a partir del suceso la historia ya hizo ese cambio. En realidad lo que lleva tiempo es aceptarlo, ¿verdad? Sí, sí, poder asimilarlo. Ciertamente Asimilar. ese hecho tendría que tener que ver más con nuestra razón de ser. Evidentemente tendríamos que elevar nuestro nivel de conciencia para que esto Exactamente, pueda a ocurrir. eso iba, que Sí, probablemente todo esto tenga que ver con el nivel de conciencia que pueda sostener o el grupo de personas que está recibiendo o los individuos que reciben nuevas informaciones o descubrimientos que de hecho se están dando mucho en la actualidad. Y hay algo también que nosotros empezamos a preguntarnos a partir de estos descubrimientos. Me tocó también hacerle una nota al doctor Pablo Enrique Sánchez García, perdón, o García Sánchez, y este hombre, lo que me llamó mucho la atención cuando me contacté con él fue que íbamos a hacer justamente una nota sobre los descubrimientos de las piedras de Ojuelos, que también es un tema controvertido. Y ese día, después él me pide disculpas porque habían encontrado una momia también ahí en México. Y lo que él me dijo a priori también es que justamente
no lo daban a conocer porque iba a llevar cierta cantidad de días o meses o años poder confirmar para tener un fundamento cierto que ellos también tienen ese conocimiento a priori de que en realidad son restos biológicos y que esto que ustedes encontraron no sería lo único que se está encontrando ni lo que se va a encontrar. O sea, como que da la sensación que a partir de estos últimos meses, estos últimos años, los descubrimientos de vestigios de civilizaciones del pasado se están dando cada vez más. Y ese hecho nos está diciendo algo. Mm, Aclaraste algo sobre el tema de Perú y de estos símbolos encontrados en Nazca, donde aparecen estos mismos seres. Me gustaría saber también tu opinión, porque aparentemente no solamente estos seres han existido en un pasado, no solamente estos seres, como vemos, han podido dejar vestigios. ¿Han encontrado ustedes o la gente que ha hecho estos descubrimientos, objetos, algún artefacto que hubieran podido ser utilizados por estos humanos? Yo tuve la oportunidad de tener una serie de pláticas, de charlas con Leandro Benedicto Rivera, que fue la persona que descubrió estos cuerpos. Él me señala que ha encontrado ciertos artefactos en el sitio de hallazgo, desde metales hasta eh, piedras talladas con símbolos, simbologías, eh, y elementos verdaderamente extraños. Sin embargo, y pues lamentablemente, pues dado la falta de interés de las autoridades por investigar esto, por recuperar esto, pues se ha perdido mucho de esos hallazgos. Evidentemente, pues se ha expoliado estos elementos y pues no vamos a conocer todo lo que conllevó o conlleva este descubrimiento, más lo que hasta ahora conocemos y los cuerpos que tenemos para investigar. Tengo entendido que habría más de 50 cuerpos en ese sitio, en ese lugar, y pues conocemos muy pocos. Y sí, habrían elementos, eh, de acuerdo a lo que me ha dicho el señor Leandro Benedicto, eh, está en base a su poco conocimiento sobre muchas cosas, tendrían que ver con algo tecnológico. Es hasta ahí donde él me ha revelado, me ha dicho. Pero bueno, no me consta ese detalle porque no he sido, no lo he visto, Claro, claro, por solamente lo que él supuesto. me ha dicho. Sí. Nosotros podemos generar hipótesis, dar nuestra opinión en base al conocimiento en general y a partir de ahí, bueno, queda en eso, ¿no? Pero la ciencia tiene que seguir avanzando. Lamentablemente muchas veces cabe el lugar de los investigadores independientes, como es el caso tuyo, y de otros muchos que en realidad eh, como que dedican parte de su tiempo, labor, esfuerzo y incluso también recursos económicos a una investigación que pareciera que no tiene mucho apoyo, pero que de alguna manera la gente en general sí está interesado por saber, sí está interesado por descubrir. Y hay algo más que a nosotros nos llama, no sé si llama la atención, pero que también podemos enfocar, esto de la conciencia colectiva. Hay mucha gente que más allá, o sea, más allá de este tema científico, en realidad, muchas veces ha tenido sueños, meditaciones o visualizaciones de estos seres. Y eso también involucra al bagaje cultural de una sociedad, de una civilización. Nosotros estamos ahora siendo conscientes de que formamos
una civilización global donde compartimos cierto tipo de intereses, de, de formas de ser como seres humanos. Y es curioso que también se comparte parte de esta información que a lo mejor no sé si viene del inconsciente, si viene de percepciones que están guardadas en alguna parte nuestra, porque de hecho, aparentemente, si miramos el origen de los vestigios, en algún momento los seres humanos han tenido contacto con estas razas. De hecho, las han grabado en sus telares, en todo en sus cerámicas, en las piedras, ¿verdad? Entonces, hay una conexión que va más allá de la ciencia y que se escapa y que no se puede evitar. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que ese aspecto, pues, tendría que profundizarse. Ciertamente hay un grupo de personas que se abocan a esos temas. Pero nosotros, como profesionistas en el ámbito de la ciencia, como biólogos, médicos, pues nos vemos el aspecto de la evidencia, de lo físico, de lo que podemos analizar y de los resultados que podemos obtener y en base de ello poder determinar si se corresponde a una realidad lo que estamos investigando. Y pues yo creo que en esto evidentemente van a haber debería de haber la integración de todos estos grupos de personas con este interés de profundizar desde todo el ámbito de la investigación, no solamente médica, no solamente biológica, sino también en ese sentido que tiene que ver, que tendría que ver con la conciencia, como ha señalado, y Exactamente. desde muchos Y aspectos para poder no tener una solamente, integración. perdón, no No, solamente en no. este tema de investigación que te compete, sino también en otro tipo de descubrimientos, donde en realidad nosotros empezamos a ver facciones que generalmente se pueden presentar en dos grupos, o sea, los que están a favor y los que aceptan y los que no, los que están de alguna manera tratando de que esto, eh, de hacer pensar que es una falacia, de que es mentira, de que es algo armado. Pero en realidad también podemos pensar que cuando se presentan estas polaridades en un tema tan importante y tan revolucionario como son el hecho de encontrarnos con estas evidencias, perdemos todo si no llegamos a ninguna conclusión. Qué bueno entonces sería poder unir e integrar, como bien decís, para en conjunto dejar de lado esas diferencias y llegar realmente a una conclusión. Más allá de esto, yo creo que nuestros amigos que nos siguen y los grupos que se dedican a realizar este crecimiento desde la conciencia, aceptan que la realidad está cambiando. Y a mí me gustaría saber qué es lo que pensás vos como hombre, como individuo, como persona, ante este hecho de si genera o si va a generar cambios en la conciencia, también en el día a día. O sea, ¿qué nos está diciendo esto desde tu lugar? Sí, bueno, pues desde que tenemos los elementos para poder corroborar este hecho, evidentemente constituiría un hecho histórico. Yo pienso que ya, pues el tener esos cuerpos, el que mucha gente haya tenido la oportunidad de poderlos apreciar, de poder acercarse, de poder estar ahí, pues él ha cambiado totalmente la vida en ese sentido, sobre el hecho de pensar que hay algo más de lo que nos han enseñado, de lo que nos han dicho y de lo que nos están ocultando, porque es una realidad esto. Para mí lo es porque lo he estudiado, he estado ahí. Es una realidad que no conocía antes, que me ha hecho explorar otras posibilidades desde mi punto de vista como profesionista y pues como persona, evidentemente me ha ampliado el conocimiento
eh, no solamente de lo que puedo yo estudiar o analizar, sino también de mis creencias. Entonces, pues evidentemente ante un hecho de esta magnitud, tendrían que haber cambios positivos para muchas personas. Habrá quienes permanezcan inmovibles en sus ideas, eh, pero la realidad es que cuando se puede o se pueda esto comprobar en su totalidad, pues vendrán paulatinamente los cambios. Y esperemos que todos esos cambios sean para bien, para beneficio de la humanidad. Y esa es mi percepción desde ese punto de vista de estos hallazgos. Evidentemente, cuando nosotros a partir del año 1945 comenzamos un tiempo donde la física cuántica cobraba auge desde lo material y poco a poco se llevó esos mismos conceptos cuánticos al nivel de la conciencia, empezamos a darnos cuenta que los hechos en realidad no están dados para ser, bueno, que se den solos y de forma aislada, sino que están unidos a algo, ¿no? Esto cuando nosotros hablamos de la conciencia es este tipo de unidad que en realidad es un estado de poder saber eh, algo totalmente básico por lo cual trabajamos, que es de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, en este caso hablando de este tema como humanidad, quiénes somos y hacia dónde vamos. Desde tu lugar, ¿vos sentís que este descubrimiento puede empezar a darnos esas respuestas? Sí, definitivamente, porque tenemos muchas preguntas que nos hemos hecho. Yo particularmente, personalmente, me las he hecho. ¿Cómo, cómo explicar o cómo saber o tener la seguridad de que grupos humanos en la antigüedad que lo único que buscaban es sobrevivir ante el medio en el cual se encontraban, ante la naturaleza, las adversidades, lograron tener conocimientos amplios para la construcción de pirámides, para la ubicación de ello que tenía que ver con las constelaciones. Yo creo que hay mucha duda respecto a cómo se logró todo eso. Evidentemente, las ciencias como la arqueología, la historia, han atribuido esto pues al desarrollo humano de la conciencia y de la creatividad, pero pues no es todo porque para llegar a ese conocimiento debe haber alguien que nos los instruya, que nos los dé a conocer. Y pues yo creo que aquí podríamos tener la respuesta a todo ello, pero pues es un Sí. poco difícil. Estoy totalmente de acuerdo de que es como una punta de hilo donde uno va a ir como desarmando o armando la respuesta a medida que va tirando de ese hilo, pero es interesante esto que vos estás planteando de que hay una probabilidad de que estos seres o estas razas hayan acompañado la humanidad y de alguna forma también la hayan culturizado a su manera en la construcción de lo que ha sido todos estos monumentos del pasado, ¿no? Y a raíz de este comentario también se me viene a la mente el hecho de que también hay un preliminar sobre las hipótesis de quiénes serían o de dónde vendrían, porque al principio cuando uno encuentra este tipo de vestigios donde vemos a simple vista que no se trataría de un ser humano, enseguida lo calificamos de extraterrestre, ¿no? Porque eso es lo primero que nos enseñan al nivel cultural o al conocimiento de una persona común que está acostumbrado a escuchar superficialmente estas cosas, ¿no? Alguien que investiga profundamente. Entonces, en el común de la gente, algo que es totalmente distinto o algo distinto al ser humano
ya lo califica como de extraterrestre. Pero también podría caber otra posibilidad, o sea que estos seres, si bien no son exactamente igual a nosotros los seres humanos, pero también podrían venir de dentro de la Tierra, ¿no? De hecho, el común de lo que se escucha por ahí habla de que estos seres podrían llegar a ser en realidad intraterrenos. ¿Cómo te resuena esta idea a vos? Sí, he escuchado muchas historias respecto a ello, ¿no? Pero pues ciertamente pueden haber posibilidades, muchas posibilidades, este, para poder tener una explicación respecto a esto. Y ciertamente no nos hemos abocado en ese sentido porque lo que nosotros pretendemos en primera instancia es determinar la autenticidad de todo esto. Y yo creo que en base a que sea o se pueda determinar la realidad de esto, evidentemente a partir de ese momento vendrán todos los cuestionamientos para buscar una explicación eh, de la presencia de estas criaturas. Indudablemente debe de haber muchas cosas que no comprendemos todavía o al menos las hemos escuchado, pero no hemos prestado quizá mucha atención respecto a ello. Y pues muchas veces nos queda ese sentir de la falta de elementos para poder concretar ese conocimiento, más que nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido va sobre el hecho de que nuestro conocimiento todavía aún es muy elemental, muy básico, y a Estamos partir de limitados, yo creo que grandes, a varios niveles, ¿no? No solamente el tema de la ciencia, sino el nivel de conciencia también que a lo mejor no aceptamos algunas cosas y nos estamos autolimitando para poder descubrir o llegar a nuevas conclusiones. A mi respecto, pienso que a lo mejor esto que estás comentando sobre que primero verificar el tema de los vestigios o de estas momias para después empezar con otras premisas, a lo mejor se está dando todo junto a partir del suceso del descubrimiento, ¿no? Todas estas preguntas surgen a la vez, pero solamente con el tiempo van a ir demostrándose o no cómo es ese compromiso, esa verdad, ¿no? Que queremos buscar. sí, sí, Vamos a dar, si te parece bien, espacio a nuestros amigos de esta comunidad que puedan hacerte algunas preguntas al respecto. Seguramente que deben tener muchas para poder formularlas. Y tenemos hoy también un invitado que me gustaría que conocieras, que va a compartir con nosotros algunas de sus preguntas, lógicamente en este ámbito de cordialidad. Vamos a ver si se encuentra aquí. A ver. ok. Bueno, creo que va a hacer formular una pregunta escrita, porque, bueno, ahora se ha cortado su transmisión. El tema de Internet, no sé allí en México, pero aquí hemos tenido varios inconvenientes al respecto y nos ha costado un poco esto de conectarnos. Sí, igual aquí hemos Bueno, tenido vamos a fallas. esperar unos momentos si alguien tiene una pregunta para hacerla a nuestro invitado. Si no, vamos a continuar. No, por ahora no. Bueno, aquí te envían el mensaje de que quieren felicitarte por tu exposición Te agradezco la y dice felicitación. que él tiene experiencias, Rodolfo López, de contactos físicos directos con otras civilizaciones. Por lo tanto, como esto se trata justamente de vestigios de razas no humanas,
se siente, bueno, muy interesado por todo lo que estás exponiendo aquí. Sí, gracias. Sí, hay muchas cosas que estamos todavía por descubrir. Bien. Bueno, si querés podemos continuar con algunas diapositivas más o si querés comentar o compartir algo más sobre lo que estábamos diciendo, bueno, adelante. Bueno, pues, pues hasta ahora pues hemos comentado lo que se ha hecho respecto a estas investigaciones y la necesidad de que se continúen con los estudios, evidentemente hacer nuevos estudios. Tenemos la certeza de quienes lo hemos estudiado, de que esto se trata de algo genuino, real. Lo escuchamos, doctor, si quiere continuar con la exposición. Sí, No bueno, sé si me alcanza a registrar, si sí, me sí, alcanza a escuchar. sí, 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 te escucho. No sé si me escucha a mí, ¿sí? Hola. Sí, ahora lo estoy escuchando. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con unas diapositivas más, en lo que sale alguna pregunta por parte de quienes nos están siguiendo la transmisión. Y pues hasta este punto hemos llegado con los estudios anatómicos de la momia, en este caso la momia María, lo que nos parece elementos interesantes, dignos de un estudio. Pretender descalificar algo de lo que uno no ha estudiado, pues ciertamente no es correcto, porque ¿cómo puedo tildar algo de fraudulento si no me he dado la tarea de estudiarlo, de investigarlo? Pero bueno, siempre hay este grupo de gente detractora, pues que piensan que con sus opiniones pueden este, tirar una investigación o hacer de menos algo que se está estudiando. Pero bueno, no es tanto como para darle importancia, ¿verdad? Porque lo que al final de cuenta importa es que se hagan estos estudios, estos análisis, y eso es lo más importante. Y pues en eso estamos. Se me ocurre Haciendo. también preguntar el hecho de que esto es algo totalmente nuevo. Creo que hay algunos precedentes, pero no tengo conocimiento. No sé si así lo tenés. ¿Esto sería una especie de arqueología extraterrestre? ¿Se podría definir de esa manera? ¿Han pensado en eso, en el tema de darle un nombre a esta investigación? Sí, yo he pensado seriamente en este tema. Evidentemente, esto no lo tomaría como parte de su campo de estudio, al menos por mucho tiempo, la arqueología, porque recordemos que la arqueología se aboca al estudio de las civilizaciones antiguas humanas, sus avances, sus desarrollos. Esto no sería tomado en cuenta por parte de esta rama. Evidentemente tendría que haber otra que pueda interesarse en conocer, investigar profundamente esos elementos que hasta el día de hoy la arqueología tradicional, la ortodoxa, no nos ha explicado al bien de qué se trata. Hay mucha falta de conocimiento, o quizás sí lo sepan, pero no se arriesgan a hablar sobre ello. Recordemos que hay elementos de la arqueología que no se pueden explicar por sí mismo como un solo hecho de avance del hombre, pues, por sí mismo.
sino que es un conocimiento más profundo, que pues alguien o algo debió haberse instruido. Entonces, evidentemente, aquí habría que desarrollar Un nuevo un nuevo campo de campo de estudio, investigación, ¿no? investigación. Sí, Un sí, nuevo campo de exactamente. investigación con nuevos conceptos y ocupar de alguna manera los espacios que las estructuras, bueno, justamente no están permitiendo que esto fluya, ¿no? A través de las evidencias. Es como también un poco el tema ovni, ¿no? O el tema ufológico, que en realidad oficialmente no se acepta, no se da a conocer, pero todo el mundo sabe de qué se trata o ha visto luces o ha tomado alguno de estos objetos. Es como que sería más bien que los hechos mismos, los fenómenos que se dan, están siendo mucho más protagonistas en sí mismos que aquellas estructuras que ya a lo mejor están, no quieren hacer un espacio para dar ese reconocimiento y por lo tanto tampoco estudiarlas, ¿no? Pero es algo así como que la ficción está superando la realidad. En este caso, los fenómenos están superando las estructuras dadas y se necesitan otros espacios porque es parte, ya está formando parte de la realidad. Por mi parte pienso, vamos a ir viendo día a día qué es lo que sucede, pero en base a lo que estamos viendo, cada vez más vamos a empezar a encontrar vestigios, sobre todo ahí en México. Em, Sé que algo de eso tenés el conocimiento de todos los vestigios arqueológicos o de evidencias de otras culturas no humanas que se están dando en este tiempo. ¿Querés comentar algo sobre eso? Pues ciertamente no soy muy adentrado en ese tema, porque pues lo mío es la parte de la biología. Mi interés de la investigación, pues no le he prestado suficiente interés o importancia a ello, ¿no? Pero evidentemente hay quienes sí están trabajando en esos hallazgos, en esos descubrimientos. Entre muchas cosas, pues habrán elementos que puedan ser auténticos, originales, pero también recordemos que hay muchos elementos que contaminan estos hallazgos. También hay eh, elementos fraudulentos, ¿no? Que desvirtúan o tratan de desvirtuar todo esto. Entonces sí, pues hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, en esas investigaciones, eh, para no caer en una situación así que, porque al final de cuentas, con el tiempo, si se descubre que no es cierto, que es un fraude, pues ciertamente queda uno expuesto en su credibilidad, en su profesionalismo. Entonces sí, esos son temas que sí cuestan Y son muy trabajo delicados para poderlos todos, ¿no? abordarlos. Son temas muy delicados y es verdad, yo creo que no solamente el tiempo, sino que las investigaciones serias son las que van a llegar a término. Pero bueno, es algo que está sucediendo, que es una realidad y que bueno, iremos estando atentos a todo lo que se refiere a este tema, te seguiremos acompañando, como también escuchando otras, otros análisis y comentarios y opiniones de la gente. Aquí, bueno, me envían también un comentario especial sobre el hecho de que, por ejemplo, Rodolfo López dice y te comenta directamente que en estas experiencias de contacto que ha tenido, ha visto estos seres tal como se describen y tal como estos vestigios aparecen, ¿no? Así que bueno, agradecemos a Rodolfo ese comentario que nos acerca, que es un poco esto que acercábamos que sobre la opinión de varias personas que han tenido o sueños o contactos o experiencias o visualizaciones en meditación de seres muy parecidos a los de las momias de Nazca. Sí, claro.
sí, se nos agradece la aportación de tus experiencias. Bueno, Mm. y nosotros te agradecemos a vos toda la disposición de acercarte a nuestro canal, de amablemente, de poder brindar con generosidad toda esta información. La gente, nuestros amigos, llegarán también a sus propias conclusiones. Los animamos a que vayan preguntando, reflexionando también internamente sobre este tema en particular y estaremos pendientes de todas aquellas cosas que también puedas acercarnos en otra oportunidad. Sí, claro, yo estoy en la mejor disponibilidad de poder continuar difundiendo, divulgando los hallazgos que se vayan obteniendo. Eh, para conocimiento de quienes nos siguen la transmisión, eh, actualmente hay dos universidades del Perú que continúan con la investigación. Evidentemente, nosotros ya no tenemos injerencia en ello, en la investigación. Lo que pudimos hacer, el alcance que logramos tener, pues es lo que hemos estado divulgando, presentando. Llegará el momento en el que ellos, estos profesionistas, investigadores, científicos, de sus aportaciones de lo que ellos están ahora investigando y estudiando. Y ello pues va a dar la pauta para que podamos entender y comprender un poco más estos hallazgos de estos cuerpos. Cual sea el resultado que sea, pues se va a decir, se va a mencionar y pues ya veremos qué repercusiones pueda tener a futuro. Así será. Seguiremos pendientes y por supuesto que seguimos acompañando y ayudándote en la difusión. También pensamos que cuanto más información tengamos, mejor vamos a poder conocer y comprender los sucesos que nos tocan vivir y en esta oportunidad, el hallazgo de las momias de Nazca, cuál es su origen y cuál es el mensaje con este descubrimiento para todos nosotros. Muchísimas gracias por tu compañía. Quedas invitado para una nueva oportunidad y te deseamos lo mejor también en tu crecimiento en este estudio e investigación. Gracias por tu aporte, José. Muy bien, Hasta muchísimas, otro muchísimas momento. gracias. Te agradezco la invitación y estoy en la mejor disposición para más adelante, cuando tú gustes, poder tener una de estas charlas interesantes. Serás siempre bienvenido a nuestro canal. Buenas Muchísimas noches. gracias. Te agradezco. Saludos. Bueno, amigos, como verán, este tema por demás interesante ha sido mucho lo que nos ha compartido el doctor José. Lo que nosotros queremos decirles a ustedes también es el agradecimiento porque siempre están acompañándonos en cada propuesta que realizamos y no es fácil realmente poder acercarles la distancia, el internet, bueno, la tecnología que a veces se acomoda o no, pero bueno, la mejor de las disposiciones siempre la tenemos para ofrecerle cada día mejor a ustedes todos estos temas y acercárselo con la mejor de las intenciones, esfuerzo y valor. Bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy. Los espero nuevamente en otra oportunidad y desde ya les doy el agradecimiento desde nuestro canal Reino de Ángeles y en este programa tan especial de SOS Humanidad, el legado. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias.